¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión especial de La Dichosa Palabra, una emisión internacional de La Dichosa Palabra. Estamos desde Léala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en Downtown LA, y me da muchísimo gusto que me acompañe un compañero de muchas batallas que se presentará ahora con ustedes. Decía Federico Nietzsche que los días que no bailamos y que no leemos son días perdidos. Esto de los libros no empezó con los libros mismos, realmente todo libro es incluso un dibujo, una manera de retener la memoria, una manera de fijar la memoria, es un invento humano que probablemente ha sido de lo más exaltado, de lo más vilipendiado, se han quemado libros, se han tratado de exaltar, se han divinizado los libros. Probablemente sea uno de los instrumentos o las herramientas básicas que los seres humanos hemos construido, uno de los que más nos definen. Esto de hablar todos diferentes idiomas, me comentaba mi mujer ayer, ¿por qué hablamos tantos idiomas diferentes? Bueno, porque todos somos increíblemente creativos y por eso cada uno de nuestros idiomas los tenemos que seguir reinventando. Aquí esto estamos haciendo, reinventando las palabras, reinventando el idioma todos los días y tratando de que los demás un poco entiendan algo de lo que reinventamos. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Con muchísimo gusto de estar aquí en Los Ángeles cantando y bailando el español. Mi querido Nicolás. Yo también estoy muy contento de estar aquí porque Los Ángeles es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Y es favorita por razones bastante complicadas. De hecho, me acogeré a la definición que hizo de ella alguna vez el dramaturgo Larry Gelbart, que dijo, LA, truth to tell, is not much different than a pretty girl with a clap. Es decir, que Los Ángeles no es demasiado distinta de una chica guapa con sífilis. En efecto, Los Ángeles es un poco una chica guapa con sífilis, como la Ciudad de México, de la que vengo yo, también es una chica guapa con sífilis, digamos una morena y una rubia, para ser precisos. Pero ha sido, pues, el entorno que muchos escritores han elegido para llevar al límite a personajes y para imbuirlos de un sentido de lo ominoso, de lo peligroso, del fragor urbano. Los Ángeles es una creación en gran medida de James M. Cain, de James Ellroy, de Nathaniel West, de Charles Bukowski, de Bret Easton Ellis, de todos los escritores que se han enamorado de esta ciudad y que se han dejado contagiar de la sífilis por esta ciudad. Yo soy uno más de esos amantes infectados por Los Ángeles y me siento enormemente feliz de estar aquí y de poder estar respondiendo además esta noche a sus dichosas palabras, a sus dichosas preguntas, de que nos acompañen ustedes un rato justamente como dijo Germán y como casi me siento yo en este momento Gene Kelly aquí en Culver City cantando y bailando bajo la lluvia de palabras que ustedes nos van a regalar esta noche. Y tú ya tienes ahí varias, mi querido Germán. Aquí si no es Mirna G. del Valle, que vive en Van Nuys, California. ¿Por dónde anda? Hola, qué huele, ¿qué tal? Nos preguntas de dónde viene la palabra fantasía. La palabra fantasía es una palabra de origen griego y que fantasmé viene justamente de reflejo. Los griegos le llamaban fantasmé a lo mismo que los romanos le llamaban imago. Y de alguna manera es muy importante este concepto porque tiene que ver exactamente con lo que estábamos ahorita diciendo acerca de las palabras. Desde el momento en que la mente pudo utilizar algo para referirse a otra cosa, o sea, eso son las palabras. Los animales pueden a lo mejor entender unos cuantos signos de referencia. Se dice que un orangután, un chimpancé, probablemente puede entender 80 y tantas órdenes, los perros mucho menos, pero justamente la capacidad de la mente es crear un referente, crear un fantasma, crear una imagen de algo y darle un sentido distinto a lo que es, o sea, utilizar algo para apuntar sobre otra cosa, ¿no? Entonces realmente toda palabra es de alguna manera un fantasma, toda imagen es un fantasma. La capacidad básica de la mente es justamente imaginar, o sea, crear
fantasmas. Entre más fantasmas tenemos en la cabeza, luego a veces nos dicen que por qué tenemos quién sabe cuántas cositas de ajonjolí y tonterías en la cabeza, pero entre más cosas tenemos en la cabeza, justamente más humanos somos. Y fíjate, Germán, además que es muy pertinente la distinción que hacen ahora que pasaste de la palabra fantasía a la palabra fantasma, que en efecto tiene el mismo origen etimológico. Es muy pertinente la distinción que hacen, digamos, en las dos acepciones de la palabra fantasma los franceses. En francés existe la palabra fantôme, que se parece al phantom, por ejemplo, en inglés, que significa el fantasma, así como Gasparín, el fantasma amistoso que viene y lo asusta a uno. Y existe la palabra fantasme, que es un término, pues digamos, más bien heredero de la psicología y específicamente del psicoanálisis, que habla del fantasma en el sentido en el que hablaba Germán en este momento, es decir, el fantasma como un constructo fantasioso que está, digamos, imbuido de una serie de pues, pulsiones que tienen que ver con el inconsciente y que, bueno, nos asusta en otro sentido. Es decir, para el psicoanálisis el fantasma es aquello que nos conecta con una serie de pulsiones que han sido reprimidas en el inconsciente y que nos hacen sentir pues muy nerviosos, muy inquietos. Y justamente es muy bonito como en francés existe la distinción entre fantôme y fantasme para referirse a estos dos términos que finalmente son constructos de la fantasía los dos, mi querido Germán. Y también un poco como decía aquí Nicolás, esa diferenciación en español, como nosotros tomamos palabras del griego y del latín, más del 80% de nuestras palabras tienen raíces latinas y griegas, la diferencia que hacemos normalmente en fantasía e imaginación es que la imaginación normalmente se toma como reproductiva, o sea, reproducimos Luego cosas. tiene uno fantasías reproductivas también, mi querido Germán. Por supuesto. Y la fantasía, en cambio, se considera creativa, o sea, que quiere decir que podemos inventar absolutamente imágenes, ¿no? Podemos inventar imágenes. Cuando estas imágenes las inventamos, cuando estas secuencias de imágenes las inventamos, es entonces cuando se llama más bien fantasía. En cambio, la imaginación se considera más bien nuestra capacidad de reproducir imágenes que ya existen, ¿no? Por eso la literatura siempre la concebimos como un producto de la imaginación, es decir, hay un ejercicio creativo, justamente como dice Germán, de la imaginación en cualquier empeño literario, en la creación de cualquier texto, y cuando digo texto lo hago deliberadamente también para hablar de una película, o para hablar de una obra de teatro, o para hablar, digamos, de cualquier construcción de ficción que hagamos los seres humanos, bueno, estamos ejerciendo la imaginación, pero por eso se habla también de la literatura fantástica, es decir, cuando pensamos en la literatura fantástica como género, no sé, digo, se me ocurre desde Borges y Bioy hasta Mijael Ende, que estuvo tan de moda en alguna época. Bueno, de lo que estamos hablando es de alguien que está, o de Julio Verne, por ejemplo, es alguien que está inventando universos de la nada o más o menos de la nada, es decir, a partir de referentes ya conocidos, pero no está reproduciendo, como dice Germán, sino está creando universos que no existen. Ahora, hay que pasar otras palabras, pero nos podemos enfrascar mucho en este camino de la fantasía que es tan importante. Algunos autores como los teóricos sobre todo conceptuales de la literatura, como Tzvetan Todorov, un famoso teórico de la literatura, decía que también podemos hablar de literatura fantástica en relación, por ejemplo, a los cuentos de miedo o la literatura de terror o la literatura, por ejemplo, infantil, y referirnos a que la literatura fantástica, la que de repente lo real es roto brutalmente por otro tipo de percepción, ¿no? Precisamente se dice que es cuando uno se empieza a quedar loco, dice, estaré loco, lo que me pasa, bueno, es que sería una especie como de experiencia fantástica. Te voy a irrumpir brutalmente en lo real. ¿Y tú crees que estás haciendo un programa de televisión? Mira, ya no estás haciendo un programa de televisión porque viene un corte comercial. Así es. Bueno, aquí seguimos con ustedes en la feria de Léala. Nicolás, ¿tienes alguna preguntita que nos hagan? En efecto, mi querido Germán, tengo un caso curioso, digamos,
Y un caso curioso, diría yo, de paranoia lingüística. La pregunta es de Rocío Reséndiz. ¿Dónde anda Rocío Reséndiz por ahí? Que se ponga. Ahí está Rocío Reséndiz volteando a la cámara. Ella es originaria de Orizaba, Veracruz, vive en Pasadena, California, y nos pide que hablemos de la palabra resiliencia. Y nos pregunta si ese es un término aceptado en la lengua española o es un anglicismo. Y curiosamente es un término plenísimamente aceptado en la lengua española, que figura en el DRAE, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que sin embargo usamos poco y a veces creemos que usamos por contaminación del inglés. Puede que a veces en efecto lo utilicemos como contaminación del inglés, pero existe plenamente. Es decir, nosotros en inglés decimos resilient para decir que alguien es muy resistente, que tiene una capacidad de recuperación física o emocional muy fuerte. Resilient viene de resilere, que es un término latino, y viene justamente de salire, que significa saltar. Justamente en salto está ese verbo salir, es decir, es la capacidad de volver a saltar, como esos muñecos que en inglés se llaman Jack in the Box, en donde uno les cierra la tapita, les abre la tapita y vuelven a saltar. Bueno, pues Jack in the Box es muy resilient, justamente. Y normalmente en español, para hablar, porque se usa sobre todo para hablar de emociones, para decir a alguien que alguien es muy resistente emocionalmente, usamos justamente el término resistente, es decir, esta persona es muy resistente, es decir, puede trabajar mucho, o puede sufrir mucho, o puede afanarse mucho, y sin embargo sigue siendo fuerte. Pero la palabra resiliente existe perfectamente en español y quiere decir exactamente lo mismo en inglés. O en el primer sentido, que es el psicológico, que tiene una gran capacidad de recuperación emocional, o en el segundo sentido, que es el físico, que es que tiene una capacidad de, digamos, soportar impactos y resistirlos. Entonces, existe plenamente. Como no es de uso muy común, probablemente la hemos tomado prestada del inglés sin saber que ya era nuestra. Que eso sucede con muchas palabras. A veces creemos que tienen un origen y a veces simplemente las dos palabras llegaron por la misma fuente, pero a diferentes idiomas, ¿no? De hecho, si quieres que te diga, podría ser hasta tantito más española que inglesa, nada más porque el español es una lengua romance y es una palabra de origen latino. Es decir, son las menos las palabras de origen latino en inglés. Así es. ¿Tú tienes otra pregunta, mi querido Germán? Ricardo de la Cruz. ¿Dónde está Ricardo de la Cruz? Ricardo, nos preguntas si podríamos definir la palabra cultura. Justamente lo que estamos haciendo aquí, pero también lo que estamos haciendo casi en cualquier lado, pertenece a la cultura, ¿no? O sea, lo cultural, recuerda hablando de raíces, tiene que ver con cultivar, con hacer algo, digamos, que no nos nace fisiológica o naturalmente. Todo lo que hacemos por impulsos naturales o por programas instintivos es lo que no es cultural. Pero realmente todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con elecciones, con optar sobre varias opciones que no son de alguna manera automáticas, sino que nosotros elegimos con cierta libertad respecto a ciertas opciones que se nos presentan en la vida, y esas opciones sobre las que elegimos son justamente con las que creamos un mundo que no existía antes, ¿no? O sea, los animales de alguna manera no eligen, nosotros sí elegimos. Y al elegir, a la vez estamos reinventando el mundo. O sea, nosotros somos los que cooperamos para que el mundo sea distinto a lo que era antes de que existiéramos nosotros. Lo que pasa es que estás, digamos, haciendo la definición que a mí me parece muy importante hacer antropológica de cultura, es decir, todo aquello que hacemos los seres humanos. Pero bueno, eso significa, por supuesto, que la pornografía es cultura, las telenovelas son cultura, es decir, todo aquello que es un constructo humano es cultura. Bueno, si estuviera aquí nuestro amigo Pablo Boullosa ya estaría mesando los cabellos como cada vez que decimos este tipo de cosas, Germán y yo. Pero, en efecto, hay una segunda definición de cultura, que a veces llamamos cultura con K, simplemente por influencia del alemán Kultur, que se escribe con K, que es la alta cultura, es decir, la creación artística. Hay una definición artística de cultura, y entonces, de acuerdo a esta definición, bueno, pues la pornografía o las telenovelas no son cultura, es decir, que no pertenecen a la alta cultura. Yo casi diría que no hay una cultura,
si no hay culturas, todas herederas de esa definición antropológica que hizo Germán. Y no son solo culturas nacionales, aunque las hay. Digo, por supuesto, hay una cultura estadounidense, hay una cultura mexicana, hay una cultura híbrida de Estados Unidos y de México en la que ustedes están inmersos, pero también hay culturas que no tienen que ver con lo nacional, sino que tienen que ver con otros criterios. Hay una cultura pop, por supuesto, que tiene que ver con los medios de comunicación. Hay culturas indígenas que tienen que ver con la pertenencia a ciertos grupos étnicos. Entonces, digamos, la palabra cultura cruza muchos ámbitos y cuando hablamos de, bueno, de que un programa sea cultural como este, es que se ocupa de lo que atañe a la alta cultura, aun si a veces a Nicolás le da por poner un poco de desorden en eso. Bueno, ¿Tienes algo? tenemos otra pregunta por acá de Manuel Rodríguez. ¿Dónde anda Manuel Rodríguez? Manuel Rodríguez pide que hablemos de Raffles o de Raffles, como le decimos en México, al ladrón de las manos de seda. Eso es por efecto de una radionovela mexicana que a lo mejor a ustedes no les tocó escuchar, pero que cuando yo era niño la repetían y ahí Raffles era el ladrón de las manos de seda. Supongo que es el ladrón porque también hubo un famosísimo colonizador Sir británico. Stamford Raffles. Exactamente. Lo que pasa es que Stamford Raffles, que fue gobernador de Java, después fue el fundador de Singapur como colonia inglesa, y en honor a Sir Stamford Raffles, el hotel más lujoso de Singapur, un hotel que fue fundado en los años 20 y que ha servido de entorno para muchas obras literarias, para obras de Agatha Christie, para obras de Noel Coward, se llama Raffles. Y justamente a partir del Hotel Raffles se constituyó, ya en años mucho más recientes, esto debe tener unos 10 años, una cadena de hoteles de lujo que son hermanos del Hotel Raffles originario de Singapur, que lleva este nombre y que están sobre todo en Oriente, ¿no, Germán? En China. Oriente, exactamente. En China hay uno muy famoso ahora en Camboya, en Siem Reap, donde están las ruinas de Angkor. Y una cosa curiosa de este señor Raffles, Sir Stamford Raffles, que es que él también fue un famoso arqueólogo muy importante. Él descubrió muchas de las grandes ruinas de Java, como decía Nicolás, una famosa estupa, un relicario ceremonial que hoy es Patrimonio de la Humanidad, que está en Java, Borobudur, budista, del siglo VIII de nuestra era, impresionante. Él fue el primero que lo exploró, pero él se dedicó también, digamos, a tratar de difundir en Europa el conocimiento del arte oriental. Él amaba también el sudeste de Asia. ¿Y cómo le hubiera gustado a este Raffles conocer a aquel Raffles? Porque le hubiera dado una birlada de aquellas. Porque Raffles, el ladrón de las manos de seda en México, o The Amateur Crackster en Inglaterra y en Estados Unidos, bueno, pues es un personaje literario que, como bien apunta Manuel Rodríguez, nace de la imaginación de Ernest William Hornung, que era un cuñado de Arthur Conan Doyle, del creador de Sherlock Holmes. Y ahora, como si fuera yo Sherlock Holmes, os voy a poner a cavilar qué vamos a decir de Raffles después de un corte comercial. Y después del corte ya lo voy a decir. Vamos a un corte. Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, en esta emisión especial desde Léala, desde la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, aquí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en Downtown LA. Y yo le estaba contando, bueno, ya no sé por qué nos dio ganas de hablar de Sir Stamford Raffles. En lugar del ladrón, que a lo mejor pues, era más aventurosa su vida. No, bueno, muchísimo. Es un personaje, como decíamos, de Ernest William Hornung, un escritor británico que era cuñado de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Pero curiosamente, pues es como el reverso de la moneda de Sherlock Holmes, aunque tienen muchas cosas en común los dos personajes. Raffles es un ladrón, pero es un ladrón que, digamos, tiene una carrera profesional como jugador de cricket y esta es su pantalla, digamos, para introducirse a las altas esferas de la aristocracia británica y cometer sus fechorías. Es un hombre más o menos adinerado, es decir, hay una idea verdaderamente deportiva del robo en Raffles, un poco a la manera de Arsenio Lupin, que es sin duda un heredero de Raffles, el Arsenio Lupin de Maurice Leblanc, pero por ejemplo en alguna de las historias de Raffles,
Raffles se roba una pieza del Museo Británico simplemente por pura diversión, tiene el impulso de robarse esta pieza del British Museum y se la manda de regalo a la reina para su jubileo, para que la reina Victoria vea pues, que ese es el regalo que le manda Raffles, que se robó del propio museo de la corona británica. Tiene un amigo, como muchos de estos héroes, digamos como el Watson de Holmes, está Bonnie, que es el amigo de Raffles, que es digamos su secuaz, con el que tiene una relación también extraordinariamente cercana, incluso con algunos tintes homoeróticos, exactamente como Sherlock Holmes y Watson, y es su compañero, pues digamos, de correrías de robo, es decir, ellos se dedican a robar fundamentalmente a partir otra vez de una inteligencia privilegiada, igual que Sherlock Holmes, y a partir de una gran habilidad para los disfraces, igual que Sherlock Holmes, es decir, son personajes que están clarísimamente emparentados. Igual que Sherlock Holmes, además, en algún momento Hornung decidió matar a Raffles, decidió que el personaje pues ya le había aburrido y tiene en algún momento un accidente en el que se ahoga Raffles y no volvemos a saber de él, pero igualito que a Conan Doyle le llegaron al precio y entonces hay una segunda serie de historias en donde un día está Bonnie en su casa muy tranquilamente y lo llaman a que se presente a la casa de un supuesto inválido y el inválido es Raffles, que es un maestro del disfraz, por supuesto. Más allá de la radionovela mexicana, hubo varias adaptaciones, tanto televisivas como radiofónicas como cinematográficas, y hay tres destacadísimas en lengua inglesa, tres actores, además famosos por la elegancia de su apariencia, encarnaron a Raffles en el cine, o a Raffles. John Barrymore, el primero en una película muda, después Ronald Colman a principios de los años 30 y después David Niven, que yo creo que es el Raffles más famoso del cine, ¿no, Germán? Y ahorita que emparentas y relacionas a Sherlock Holmes con Raffles, porque ahora es más popular Sherlock Holmes, estábamos hablando hace rato de la cultura, justamente se dice que los autores, pues inconscientemente, necesariamente proyectan muchas de las inquietudes, de las tendencias, de las inclinaciones de su cultura, de su medio, de su mundo, ¿no? Y aquí en estas dos personalidades nos encontramos con esas obsesiones de los ingleses, la elegancia también, la homosexualidad, se dice que una de los pueblos en las que ha rondado más la homosexualidad por debajo de la cultura, son los ingleses, justamente por estos colegios en que los muchachos estaban internados de muchos años, y entonces pues cuando te echabas toda la adolescencia internado en un colegio, se decía que pues a lo mejor te empezabas, aunque no fueras homosexual, medio a enamorisquear de tus compañeros, entonces... No, y hay muchas películas y novelas que, digamos, presentan la iniciación sexual de muchos personajes justamente al interior de estos internados británicos. Y lo decía porque en una de las novelas de Raffles, justamente Raffles hace referencia a eso, de que todos los ingleses estaban, como los ingleses se educaban en estos colegios, y alguno de los amigos ahí de los personajes que trata Raffles, dice, y no es que yo sea homosexual, pero como todos los ingleses, pues tuve mis amores adolescentes de otros muchachos, ¿no? Entonces, no, pero los ingleses son bastante mustios porque no solo tienen esa parte, sino ustedes saben cómo les dicen los franceses al sadomasoquismo, le vice anglais, el vicio inglés, porque exacto. también hay, digamos, una cierta, cuando menos una cierta percepción de una tendencia a las prácticas sadomasoquistas entre los ingleses, y es además un filón literario y cinematográfico que se ha explorado mucho en Inglaterra, también en Francia, por cierto. Y muy recientemente también, ¿no? Ricardo Holguín nos pregunta significado de la palabra panacea. Subrayas y dudas si es con S o con C. Por supuesto es con C final, ¿no? Por supuesto una palabra también de origen griego y viene de pan, todo, y quiere decir lo que cura todo. Pero había un antiguo diccionario que tenía mi abuelo, justamente que venía panaceas de todos los pueblos. O sea, todos los pueblos pues nos queremos inventar alguna solución para todo. Dicen que la aspirina pues tiene sus intenciones y que está ganando el primer lugar, ¿verdad, Nicolás? Y tú sabes que yo no puedo tomar aspirina, mi querido Germán. Yo soy alérgico al ácido acetil salicílico, entonces no es la panacea, porque puede que cure mucho, pero a mí no. Y curiosamente la aspirina, fíjense, la descubrieron las brujas. Las brujas porque proviene
de la cáscara, digamos, de la corteza de los sauces. Y en Europa, las gentes del Neolítico ya y las que siguieron conservando estas antiguas culturas y tradiciones herbolarias, las mujeres, sabían que de la corteza del sauce, si tú la masticabas, te ayudaba a curar el dolor de cabeza, el estómago, contra los cambios metabólicos, la gripa, etcétera. Y al final se sintetiza justamente de una sustancia que viene en el sauce. O sea que, pues a lo mejor sí existe por ahí una panacea. Si oye un llanto es que hay un crítico televisivo entre el público. Bueno, tenemos por aquí otra preguntita, una pregunta de Enrique. Enrique es originario del DF, pero vive aquí en Los Ángeles. ¿Dónde andará Enrique? Por aquí está Enrique. Que dice que ¿cuándo son aceptados los anglicismos como parquear, chequear y bajo qué criterios entran en los diccionarios en español? No, a mí me parece un tema enormemente interesante, y no solo a mí, sino hay un académico que ha explorado particularmente el asunto, que es Ilan Stavans, un académico mexicano. Curiosamente la historia de Ilan Stavans es interesante. Además, Stavans, como ustedes saben, es un apellido de origen judío. Y Stavans empezó estudiando el fenómeno del Yiddish, que es un fenómeno muy parecido al fenómeno del Spanglish, es decir, el Yiddish surge justamente entre los judíos askenazí de la Europa oriental y particularmente de los territorios cercanos a Alemania, y el Yiddish es una suerte de champurrado de alemán, hebreo y polaco. Es un fenómeno muy parecido al de Spanglish. De hecho, después de estudiar el Yiddish, es que Ilan Stavans empieza a estudiar el Spanglish y, digamos, los mecanismos del Spanglish. Bueno, a ver, primero, ¿son aceptados por quién? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí, la más importante, y ahí, digamos, yo empezaría con una primera visión crítica. La lengua española es una lengua que tiene una presunta autoridad regulatoria o autoridad central, que es la Real Academia de la Lengua Española, que está en España, y una serie de academias asociadas. La lengua inglesa, a diferencia del español, no tiene una autoridad central. Es decir, el Oxford o el Chambers o cualquier diccionario publica lo que le da su real gana, es decir, lo hace de acuerdo a su criterio. Y yo quiero decirles que a mí me parece mejor el sistema de la lengua inglesa que el sistema de la lengua española, porque creo que el sistema de la lengua inglesa reconoce una cosa, que la lengua es algo que está vivo y que la lengua es algo que está vivo en muchos lugares al mismo tiempo. Es decir, por supuesto que se toman decisiones a partir de un criterio de cuando un diccionario recoge o no una palabra, pero las palabras las creamos los seres humanos. Es decir, yo no digo parquear, digo estacionar. ¿Por qué? Porque vivo en la Ciudad de México. Pero seguramente si viviera yo en Los Ángeles diría parquear. Y bueno, pues digo, habría que estar loco para no aceptar la palabra parquear. Pues la palabra parquear la aceptamos porque existe. Por cierto, si viviera yo en Monterrey, también diría yo parquear, que también se usa el término en el norte del país. ¿Y cuándo terminará por ingresar la palabra al diccionario? Pues cuando seamos, bueno, al diccionario María Moliner, que es un diccionario de uso y que es el diccionario que yo consulto con mucho mayor entusiasmo que el DRAE, que el de la Real Academia Española, pues ingresará cuando seamos suficientes las personas en el mundo, o sean suficientes las personas en el mundo, que usen el verbo parquear. Además, eso no corrompe necesariamente la lengua. Todas las lenguas están llenas de extranjerismos todo el tiempo. O siempre han estado corrompidas, ¿no? Porque realmente no hay ninguna lengua pura. Si nos damos cuenta de cómo se desarrollaron las lenguas, como todos los lingüistas saben, la preocupación de lo que hizo las academias tiene que ver con una preocupación regulatoria y con un determinado tipo de interés, ¿no? Dirías, Nicolás. O sea, en el caso de la lengua inglesa, la preocupación es fundamentalmente darle mayor amplitud de uso al idioma, y como el inglés se ha vuelto en el mundo moderno como una especie de lengua internacional, entonces probablemente la academia, si hubiera habido una academia de la lengua inglesa, hubiera habido muchas preocupaciones respecto a qué era lo correcto o lo incorrecto para sumar palabras al idioma inglés. En cambio, las academias de la lengua española
que por cierto, yo creo que todo está relacionado. El primer idioma europeo que tuvo una gramática moderna es justamente el español. O sea, don Antonio de Nebrija, en el siglo XV, hizo la primera gramática del español, preocupado de ver cuál era la estructura de cómo hablábamos los que hablábamos en español, ¿no? Pero desgraciadamente también viene una preocupación de los reyes españoles por regular, por limitar, por poner un bozal. No, pues por eso la academia es real. Exactamente. Ese era lo que iba a decir. O sea, el hecho de que se llama Academia Real viene de la historia de España como imperio y de una preocupación de la historia de España como imperio de tratar de poner reglas, de fijar determinados límites al uso del español para que no se contaminara con las lenguas de los lugares a donde el español estaba llegando, ¿no? Trataron de que desaparecieran sus culturas, porque fue en el siglo XVI. En cambio, los ingleses, cuando generaron su imperio en el siglo XVIII y XIX, y sobre todo XX, no trataban digamos, de que se fundieran las culturas, sino lo que trataban era más bien de que ellos conservaran su cultura y que hablaran el inglés. Entonces realmente no les preocupó que el inglés tuviera muchos términos y neologismos que tomara de otros lados. Bueno, no sé si te acuerdas de esa frase, y con esa nos vamos a corte si te parece bien, de George Bernard Shaw, que decía que Estados Unidos e Inglaterra eran dos naciones divididas por un idioma en común. O Oscar Wilde, que decía que lo único que no se parecían los ingleses y los norteamericanos era en el idioma. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más a la dichosa palabra aquí desde Léala, la feria del libro en español de Los Ángeles. Volvemos. Aquí seguimos desde Los Ángeles, muy contentos de dar el programa en español, exactamente. Nos pregunta aquí Luis Juárez, guatemalteco. ¿Es cierto que Dios nació mujer? Probablemente te refieres al título de un famoso libro de Pepe Rodríguez, que así se llama exactamente, Dios nació mujer. En el programa, que ya tenemos 10 años, como ustedes saben, dicen que este es como mi tema, sobre todo si estuviera aquí mi amigo Eduardo Casar, empezaría a hacer bromas acerca de ello. Pues sí, es totalmente De los ritos cierto. de fertilidad, Germán, ¿acaso vas a hablar? Es totalmente cierto, no de los ritos de fertilidad, pero es totalmente cierto que hoy no hay ninguna duda entre los antropólogos, historiadores de la religión, que la primera conceptualización o acercamiento a lo divino tuvo realmente aspectos femeninos, o sea, los primeros dioses fueron diosas, eso sin lugar a dudas. Seguramente siempre hubo dioses masculinos, pero los dioses masculinos eran como más chiquitos o eran hijos de la diosa, o la diosa se conceptualizaba que había sido primero. O sea, cuando los seres humanos más primitivos imaginaban o imaginan, ¿no? Imaginan a una divinidad, imaginan que lo primero que tuvo que haber sido es una diosa de la que nació el mundo, de la que nació la tierra, de la que nació el cielo, de la que nació el otro Dios que le iba a ayudar después a crear el mundo, ¿no? O sea, en efecto, no hay ninguna duda que Dios primero fue mujer en la mentalidad de los seres humanos. Ahora, eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo, ¿verdad? Bueno, eso no quiere decir ni siquiera que Dios exista, ¿verdad? No, pero yo creo que es muy pertinente lo que dices, Germán, porque bueno, a ver, yo no creo en Dios, eso yo lo digo hondamente, hay mucha gente que sí cree en Dios, pero crea uno o no crea uno en Dios, pues Dios es un constructo cultural y Dios ha sido distintas cosas para distintas culturas. En efecto, como dice Germán, en muchas culturas la primera conceptualización de lo divino que se tiene es femenina, no en todas, en muchas otras es masculina, pero yo creo que en el remotísimo caso de que Dios exista, cosa de la que yo albergo severas dudas, yo dudo que Dios ande preocupándose por minucias como el género. Es decir, yo creo que en el remotísimo caso de que Dios exista, pues Dios ha de ser
hermafrodita o sin género. Es decir, yo así que lo vea yo muy preocupado, digamos, por si se va a vestir de azul o de rosa, pues no creo. Claro, bueno, los desarrollos filosóficos más complejos de casi todas las culturas, de las grandes civilizaciones, ya cuando había civilizaciones, pues llegaron, eso sí, también sabemos, por ejemplo, los chinos, los indios, allí en el sudeste de Asia, donde estábamos platicando, las civilizaciones del sudeste de Asia, que a veces las tenemos muy olvidadas, porque ahí hubo grandes civilizaciones también, algunas civilizaciones medievales, africanas también, aquí en el mundo mesoamericano, todo el mundo ya a niveles filosóficos muy complejos ha llegado a la conclusión tan sensata de Nicolás, o sea, de que Dios pues debe ser andrógino, ¿no? O sea, Dios debe ser todo, o sea, porque si Dios no es masculino y femenino, no es hombre, no es mujer, no es adentro, no es afuera, no es el todo y no es la nada, pues quiere decir que a Dios le faltaría algo, ¿no? O sea, esa divinidad absoluta, pues lógicamente también desde hace mucho tiempo se ha pensado que a lo mejor pues tiene que ser masculino y femenino, ¿no? De alguna manera, incluir los opuestos, incluir las contradicciones necesariamente, ¿no? Israel Monroy, ¿dónde anda Israel Monroy? Viene de Celaya, Guanajuato, pero vive en Santa Paula, California, y pide que hablemos de la palabra anomia. Bueno, a es un prefijo privativo, siempre, es decir, cuando algo empieza por a menudo es que no hay, es decir, por ejemplo, cuando algo es acrítico, pues es que no critica, o cuando algo es anorgásmico, quién sabe qué querrá decir esa palabra, pero en algún lugar la leí. Y en el caso de anomia, bueno, la segunda parte de la palabra está compuesta por nomen, que es la palabra latina para decir nombre. Entonces, anomia es sin nombre. Y es lo que nos pasa cuando llega una persona de esas verdaderamente desagradables que le dicen a uno, a que no sabes quién soy. Y entonces uno se queda con cara de, por supuesto que sé quién eres. No, pero dime mi nombre. Y así siguen estos diálogos. Y ahí lo que está uno padeciendo justamente es anomia, es decir, no tiene la capacidad de recordar un nombre asociado a una imagen. Uno sabe que conoce ese asunto, pero no sabe cómo nombrarlo. Ahora, esto, digamos, estoy poniendo un ejemplo cotidiano, pero, digamos, ya desde una perspectiva neuropsicológica, la anomia puede ser un padecimiento, y un padecimiento, digamos, que constituye un trastorno mayor, que es que sea la incapacidad para nombrar los objetos o a las personas, es decir, reconocerlos conceptualmente, pero ser incapaz de ligar una palabra a los objetos o un nombre a las personas. Y probablemente se asocie siempre también a un padecimiento porque esto tiene que ver también, de alguna manera toca el asunto de que todo lo que nombramos, ahorita que estábamos hablando de Dios, todo lo que nombramos tiene algún tipo de existencia para nosotros, o sea, nosotros reconocemos que algo existe y en el momento que lo reconocemos es cuando lo nombramos. Nosotros lo que no conocemos precisamente pues no aparece en nuestro lenguaje, en nuestras palabras. Cuando aparece es que tiene algún tipo de realidad, y hablando de tipos de realidad, pues a lo mejor, digamos, hay cosas que evidentemente sabemos que no pertenecen a la realidad material y las nombramos. Desde pequeños sabemos que el miedo o la angustia, un niño sabe lo que es el miedo, sabe lo que es el hambre, pero no pertenece al mundo de los sentidos físicos, ¿no? En ese caso, cuando se habla de Dios, ahorita que estábamos hablando, muchas veces muchos dicen, bueno, el hecho de que alguien nombre a Dios y que alguien discuta de Dios o diga, yo no creo en Dios, Dios para esa persona, por ejemplo, para Nicolás, es algo, o sea, Dios es un concepto, es verbo ser. ¿Qué quiere decir? Que para Nicolás el ser de Dios es un ser conceptual de la mente, ¿no? O sea, pertenece a la realidad mental, pero Dios sí existe, al menos como concepto, como idea, necesariamente existe. Entonces la anomia es un fenómeno como de vacío, del sentido básico que es el lenguaje, ¿no? O sea, que conoces algo, pero no puedes nombrarlo, que es exactamente al revés casi de todo. O sea, todo cuando lo conocemos lo nombramos.
decimos pues sea tú, lulu, gugu, y ahí empieza el idioma, ¿no? Pero también en gran medida, y esto digamos es una teoría que desarrollaron muchos filósofos y pensadores postestructuralistas franceses, y Pablo ya me estaría dando de zape si estuviera aquí también por hablar de ellos, pero Barthes, Lacan, Foucault y particularísimamente Derrida exploraron muchísimo lo que tú estás diciendo justamente, Germán, es decir, cómo al mismo tiempo, y voy a hacerles un Derrida for very, very dummies en un segundo, luego leen de la gramatología, que es probablemente el libro que más me ha marcado en la vida que nunca haya yo terminado de leer, porque es un libro francamente inescrutable, pero digamos, parte de lo que sostiene Derrida en de la gramatología es que al mismo tiempo que nosotros construimos el nombre a través del lenguaje y a través de la simbolización, digamos, que nos permite el lenguaje, algo no existe hasta que no lo integramos, y ahí apelo un poco a Lacan en el registro de lo simbólico. El lenguaje es una herramienta eminentemente limitada para que nosotros construyamos los significados que queremos construir, es decir, es un significante fallido el lenguaje, pero también es el único que tenemos la mayoría de los seres humanos. Y eso es lo que hace particularmente rica, pero también particularmente fallida y fracasada la relación que tenemos los seres humanos con el lenguaje. En ese sentido, bueno, pues la anomia, yo creo que a Derrida le podría parecer pues el padecimiento más grave que podría tener un ser humano. Exacto. Bueno, Dafne Gurrola, ¿por dónde anda Dafne Gurrola? Nos preguntas que cuál es el sentido y el significado de tu nombre. Bueno, el significado de tu nombre es una palabra de origen griego y quiere decir originalmente laurel, porque los árboles de laurel, ¿no?, tenían, igual que todos los árboles, ahorita que estábamos hablando de las mujeres y de las diosas antiguas, las mujeres diosas también estaban dentro del espíritu de todas las cosas, o sea, todas las cosas tenían como el espíritu que la antigua divinidad madre les daba. Y los árboles eran originalmente femeninos también, no solamente los dioses, o sea, los árboles eran femeninos. En última instancia, tu nombre es un nombre que apela y se refiere a un famosísimo mito que ha sido muy difundido en todos los tiempos, y que es que el dios Apolo se enamoró de Dafne, que era, se supone que una ninfa, una muchacha, y ella pues era muy casta. Y entonces cuando Apolo la persiguió, ella le pidió a la diosa Hera que la protegiera, y entonces en el momento que Apolo la atrapó para violarla, la muchacha se convirtió en laurel, ¿no? Entonces por eso de ahí su nombre, o sea, que era un espíritu que se convirtió en laurel, y luego el espíritu de ella vivió en el laurel. Y el pobre Apolo, ¿cómo se habrá quedado? Pero bueno. Ricardo Esquivel, de la Ciudad de México. ¿Dónde anda Ricardo Esquivel? Ricardo nos pide que pues, planteemos las diferencias, si las hay, entre comunismo y socialismo. Bueno, las hay y no, y dependiendo del autor al que nos acojamos, digamos, en la definición, pero yo diría personalmente que el comunismo es un socialismo, o es una de las posibilidades del socialismo. Bueno, se trata en ambos casos de doctrinas políticas, y de doctrinas políticas que tienen que ver con la repartición de los bienes y de la riqueza, y con, digamos, la función del Estado y la función de la propiedad privada. En el caso del comunismo, digamos, lo que se busca, y el comunismo muchos autores sostendrían que es una utopía, es decir, algo que no tiene lugar, que nunca ha sido llevado a cabo realmente, sería la repartición absolutamente igualitaria de la riqueza, la omnipresencia del Estado y la abolición total de la propiedad privada. En estrictísimo sentido, pues en efecto, nunca se habría implantado un régimen comunista. Ni ha existido. Sí, en ese sentido, con un Estado, pues ni ha existido jamás. No, porque habría que abolir incluso el dinero. Exactamente, o sea, el comunismo pues tiene que ver también con el origen y la historia de las palabras. La palabra comunismo, por supuesto, es mucho más antigua que el uso que le hemos dado en los últimos 200 años. Es mucho más antigua que Marx, para pronto. Exactamente. Entonces, el uso que le daba Nicolás, evidentemente, es el uso que en general nosotros tomamos de la palabra, que es un uso pues, que tiene 200 años y es el más socorrido, el más frecuentado, y es este uso de que tiene que haber un Estado, o sea, una institución que tiene, diríamos, el papel
a lo largo del tiempo de organizar a la sociedad. Si hablamos de comunismo en un sentido muchísimo más amplio y más antiguo, evidentemente el comunismo no solamente ha existido, sino todas las sociedades primitivas a lo largo de millones de años fueron comunistas, ¿no? Comunistas. Parece ser que ahorita volvemos a seguir hablando del comunismo porque tenemos que ir a un corte más. Así es. Gracias. Porque no somos los dueños de los medios de producción, Germán. Exactamente. Estamos de vuelta en la dichosa palabra desde Léala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, aquí en Downtown LA, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, y estábamos hablando, lo cual en los años 50 nos hubiera traído graves problemas y el senador McCarthy se hubiera enojado muchísimo con nosotros, pero afortunadamente los tiempos están cambiando y estábamos hablando de comunismo y de socialismo antes de el corte comercial. Y bueno, justamente habíamos hecho ya una exposición sobre qué significa comunismo, digamos, de Marx para acá y qué significaba de Marx para atrás, de Karl Marx, no de Groucho Marx, que ese también deberíamos hablar pronto. Pero no exploramos suficientemente el término socialismo. Y bueno, el término socialismo es un término también que refiere ahora, de Marx para acá, a una doctrina política, y a una doctrina política que lo que busca es, digamos, la repartición de la riqueza entre los habitantes de acuerdo a su trabajo. Esta doctrina política pasa en gran medida por una nacionalización o una estatización de la gran mayoría de las industrias, es decir, no busca abolir la propiedad privada, pero sí busca que haya una alta intervención del Estado en la economía y que la mayoría de las industrias y de los bienes sean de propiedad pública. Ahora, hay sociedades mayor o menormente socialistas y hay distintos tipos de socialismo. Hay un socialismo de Estado, como el de la Unión Soviética en sus épocas de existencia, o como el de Cuba ahora, y es un socialismo de Estado, digamos, con un rostro eminentemente dictatorial, en donde hay, bueno, pues una limitación muy importante a las libertades, a la libertad de expresión, etcétera. Podríamos hablar de un socialismo emparentado con ese, pero de un grado, digamos, menos omnipresente en un país como Venezuela. Pero también en muchos países en donde hay alternancia en el poder y hay un sistema democrático y suben al poder partidos socialdemócratas, bueno, también se puede hablar de gobiernos socialistas, es decir, Sí, por ejemplo, de elementos en el gobierno socialistas, de tendencia socializante, ¿no? De cuando se dice socializar la propiedad, tiene que ver simplemente con un criterio de valoración, ¿no? Respecto a privilegiar el desarrollo de los individuos, de cada individuo, aunque a veces otros individuos padezcan, o privilegiar primero a la mayoría social, no a la mayor parte de los seres humanos. Pero, por ejemplo, Francia, en este momento, Francia es una democracia liberal comprometida con la economía de mercado y, sin embargo, ahora tiene un gobierno socialista. François Hollande va a ser un presidente socialista. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que privilegiará las políticas que tengan que ver con la intervención del Estado en la economía. No significa que vaya a decidir de súbito nacionalizar las empresas francesas François Hollande. Son, digamos, ya pequeños signos de distinción los que se dan, porque también está sucediendo un fenómeno, digamos, en los años recientes, que es que la izquierda pura y la derecha pura se están desdibujando cada vez más. Cada vez más tienden los partidos, tanto de izquierda como de derecha, a correrse al centro y cada vez se parecen más los programas de los partidos de izquierda que de los partidos de derecha. Es decir, si uno ve, por ejemplo, a un político como Tony Blair en el Reino Unido, en Inglaterra, bueno, pues era un primer ministro laborista, es decir, de un partido socialista, de un partido de izquierda, y sin embargo, pues yo diría que es uno de los partidos, uno de los gobernantes británicos que más cercanos a políticas de derecha han estado, o de centro derecha, digamos. Nicolás, yo creo que le gustó mucho hablar de la pregunta porque viene de vestido de rojo, aunque él dice que es naranja, ¿eh? Y estoy sentado a la derecha, nótese.
Pero si quieres saliendo de aquí te puedo invitar un comunista, o sea, vino blanco con chinzano rojo, que me gusta mucho. Me gusta. Beberme un comunista de vez en cuando. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hay una aquí de Marta Malma. Ella es de Perú y vive en Ontario y seguramente tiene que ver con lo que estaba yo diciendo hace rato, que una persona que no cree en Dios como un cristiano normal, bueno, no sé qué es un cristiano normal, pero digamos como un cristiano, ¿dónde debe encontrar a Dios? Bueno, a mí siempre me gusta apelar a este ejemplo. En uno de los libros más peleados con Dios y más oscuros que se han escrito en la historia de la literatura, que es Los Cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont, es un libro, digamos, que es una exploración de la idea del mal y que es una revuelta contra la idea de Dios y que es un libro, digamos, muy oscuro, muy provocador, muy maldito, digamos, muy lleno de malditismo. Este libro tiene un solo capítulo luminoso, enormemente luminoso, y es el capítulo sobre las matemáticas. Lautréamont, que es alguien que está absolutamente peleado con la idea de Dios y que está absolutamente peleado con la idea de bien y que está, digamos, insertado en un asco del mundo y un asco de lo que hemos construido los seres humanos como noción de bien, encuentra en las matemáticas la belleza, encuentra en las matemáticas la realización perfecta. Yo no estoy diciendo aquí que las matemáticas sean Dios, estoy diciendo que cuando decimos Dios, de lo que estamos hablando es de la perfección, de lo que estamos hablando es de la realización perfecta, de aquello que nos permite trascendernos a nosotros mismos. Hay algunos a los que la construcción cultural, digamos, de las religiones organizadas de Dios no nos gusta y la palabra Dios no nos gusta demasiado. Pero creo que todos en ese sentido, hasta el conde de Lautréamont, tenemos una idea de lo que mucha gente llama Dios, es decir, de la realización perfecta. Para Lautréamont sin duda estaba en las matemáticas eran esa aspiración a lo perfecto. La noción de ética es una noción sin duda divina, es decir, el postular la ética como un ideal aspiracional, es una noción de lo divino también. A lo mejor alguno de ustedes ha visto El Ciudadano Kane, esta película extraordinaria de Orson Welles, en donde al principio hay un snow globe, una de estas capsulitas de vidrio que contienen una escena de paisaje nevado, y al morir el ciudadano Kane rueda de su mano este snow globe y se rompe y él pronuncia la palabra Rosebud, que es la palabra clave que está buscando el periodista al que encarna Joseph Cotten en la película a lo largo de toda la narración. Rosebud y lo que representaba Rosebud, si no lo han visto no les voy a contar el final de qué representaba Rosebud, pero representa también la idea de Dios para el personaje de Orson Welles, es decir, todos tenemos una idea de Dios y lo podemos encontrar en el snow globe o lo podemos encontrar en las matemáticas o lo podemos encontrar en la arquitectura o lo podemos encontrar en ciertos momentos, habrá quien lo encuentre también en el encuentro sexual, es decir, hay muchas maneras, digamos, de concebir una idea de la realización perfecta que tienen o no que ver con las religiones organizadas. Dicen los budistas que con que contemplemos los ojos de otro ser humano y veamos profundamente en ellos, vamos a encontrar ahí la divinidad. Y por supuesto, miren nada más qué de oportunidades tenemos de hacerlo. Y qué bonitos ojos tienen debajo de las orejas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta transmisión especial de Canal 22 Internacional de La Dichosa Palabra desde Léala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, aquí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Muchísimas gracias a Marisol Schultz, directora de esta feria. Muchísimas gracias a todo el equipo de la feria, a Catalina, a Oralia, a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Muchísimas gracias a la directora de Canal 22 Internacional, Luz María Sánchez, a nuestro productor, director y mandamás, José Luis Aguilera. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado a ustedes, en esta sobre todo, especial. que son los que hacen esta feria, fundamentalmente. Gracias, Bien. querido Germán. Germán Nico, Ortega, buenas noches. felicidades, buenas noches. Gracias, hasta luego.